¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más información para hacer un análisis razonablemente confiable. Y les agradecemos mucho más que estén con nosotros en este 15 de septiembre tan emblemático, 15 de septiembre, noche de grito de la independencia. Gracias y ojalá que nuestra interacción les resulte útil. Ustedes saben que cada vez que se presenta el presupuesto para el siguiente año, el presupuesto para el 2026 tendrá que autorizarse en el próximo mes de diciembre y ahí habrán de etiquetarse recursos fundamentales para respaldar a algunos municipios y comunidades muy pobres de la República. Pero ¿dónde están localizadas esas poblaciones o esas colonias extremadamente pobres que requieren un apoyo especial? Bueno, los más pobres entre los pobres de México están concentrados en las zonas rurales de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Guerrero, que recibirán un apoyo prioritario de recursos etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. En tanto que las áreas urbanas prioritarias, donde viven los más pobres y los más marginados, corresponden al Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. El pasado lunes 8 de septiembre del 2025 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Federación la propuesta de declaratoria de áreas prioritarias que define los apoyos que esas regiones en las 32 entidades del país recibirán durante 2026. Se establece en este documento que las zonas de atención prioritaria son áreas o regiones del ámbito rural o urbano cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Para la determinación de las zonas de atención prioritaria, se utilizaron como referentes principales los indicadores de grado de marginación por municipio 2020, elaborado por el Consejo Nacional de Población. También el grado de rezago social, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. También se consideraron los municipios con mayor población indígena y afromexicana, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, se consideró a los municipios con mayor nivel delictivo con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, municipios pobres, marginados, que además son agobiados por el flagelo de la delincuencia. Al considerar que la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de zonas de atención prioritaria rurales. Esta medición se realizó con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el acumulado de la tasa de incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero de 2024 a mayo del 2025, en los que se consideraron 7 delitos de alto impacto: homicidio doloso, secuestro, abuso sexual, robo de vehículo automotor, violencia familiar, corrupción de menores y narcomenudeo en sus diversas modalidades. Y lo vemos esta descripción de estos 7 delitos que afectan a las comunidades que requieren atención prioritaria, tanto rurales como urbanas. Lo vemos en la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos la descripción de esos 7 delitos de alto impacto que se consideraron para incluirlos en este esquema de municipios que requieren atención prioritaria. Ahí ve usted que en el número 1 aparece el homicidio, en particular el homicidio doloso.
En segundo lugar, el secuestro. En tercer lugar, el abuso sexual. En cuarto lugar, el robo de vehículo automotor en la modalidad con violencia, la violencia familiar, la corrupción de menores y el narcomenudeo. Esos son los flagelos que padecen tanto los municipios rurales como los municipios urbanos que requieren atención prioritaria. Se estima que en México hay 1,575 zonas de atención prioritaria rurales en municipios de las 32 entidades federativas del país que cumplen con alguna de las siguientes condiciones. Son de muy alta o alta marginación o tienen muy alto o alto grado de rezago social, o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 15%, o son municipios indígenas o afromexicanos o de alto nivel delictivo, o el porcentaje de la población con grado de accesibilidad a carretera pavimentada, considerado bajo o muy bajo, es mayor o igual al 50%, o son municipios de reciente creación posterior al evento censal del 2020 y municipios clasificados como no urbanos. Vemos en la diapositiva número 7 y es importante que usted la observe con cuidado para que se dé cuenta que aún en algunos estados considerados con mayor desarrollo que otros, existen municipios con zonas rurales de atención prioritaria. Vemos, por ejemplo, casos como Aguascalientes, con 5 municipios rurales de atención prioritaria, pero vemos casos verdaderamente dramáticos, como sucede con Oaxaca, donde en Oaxaca hay 489 municipios con zonas de atención prioritaria, 489 en Oaxaca. Y vemos también casos como el de Jalisco, por poner un punto de referencia, en Jalisco, que se considera un estado con un grado de desarrollo aceptable, hay 24 municipios que son zonas de atención prioritaria. Incluso en el Estado de México, por ejemplo, hay 53 municipios rurales con estas características. Como usted puede ver, es muy importante, muy interesante ubicar en dónde se encuentran esas comunidades que requieren un apoyo extraordinario. Estos municipios deben considerarse como prioritarios para la intervención coordinada entre los tres órdenes de gobierno, sin que ello limite la atención que se deba brindar a la población en condiciones de pobreza y rezago social que habite en otras zonas del país. Por otra parte, las zonas de atención prioritaria urbanas incluyen 49,491 áreas geoestadísticas básicas urbanas. ¿Qué son estas áreas geoestadísticas básicas urbanas? Bueno, son pequeñas zonas dentro incluso de algunas colonias, son áreas identificadas dentro de algunas colonias que requieren una atención prioritaria mucho más intensa que el resto de las colonias aledañas, por decirlo de esa manera. Pues bien, las zonas de atención prioritaria urbanas incluyen 49,491 áreas geoestadísticas básicas urbanas en 4,626 localidades urbanas de 2,387 municipios del país. En 2,387 municipios del país hay 49,491 áreas geoestadísticas básicas urbanas que requieren atención fundamental, que cumplen con las siguientes condiciones. Son áreas urbanas con muy alto o alto grado de marginación, o muy alto o alto grado de rezago social, o porcentaje de personas en condiciones de pobreza mayor al 18%, o en su caso, áreas geoestadísticas básicas urbanas ubicadas en municipios considerados como zonas de atención prioritaria rurales, conforme a la metodología empleada en su determinación de acuerdo con características no solo demográficas,
sino también geográficas, económicas, sociales y de infraestructura. Es decir, hay áreas que están supuestamente en zonas urbanas, pero que tienen características que están más acordes con la definición de zonas prioritarias rurales. Y vemos en la diapositiva número 10, es importante que usted lo observe, esta diapositiva número 10 nos muestra cuáles son las zonas urbanas de atención prioritaria que existen en el país. Vea usted en zonas urbanas del país cuáles son las más representativas de rezago. Uno no se imaginaría, por ejemplo, que en estados como Guanajuato, que se presume tiene un desarrollo razonable o aceptable, en áreas de Guanajuato haya 3.052 comunidades urbanas que requieran atención prioritaria. Tampoco nos imaginamos que esto suceda en 3.282 áreas geoestadísticas básicas en colonias del estado de Jalisco, 3.285, o 3.522 en el estado de México, que es el estado con mayor fuerza, fortaleza e impulso económico de toda la República. No nos imaginamos que suceda esto y sin embargo ahí están los datos que nos dicen que en algunas entidades que consideramos con un desarrollo aceptable hay miles de personas que viven muy marginadas y en la extrema pobreza. La declaratoria de zonas de atención prioritaria tiene como efecto asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros en los que hay un déficit marcado. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social, para lo cual los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en esas zonas que requieren atención prioritaria. ¿Cuáles son los 5 estados con más zonas rurales de atención prioritaria? Bueno, de acuerdo con la descripción que hace el gobierno federal, los 5 estados con más zonas de atención prioritaria rurales son Oaxaca con 489 zonas, Veracruz con 137, Chiapas con 115 zonas, Yucatán con 85 y Guerrero con 80 zonas rurales que requieren atención especial. Los municipios rurales considerados de atención prioritaria en el estado de Oaxaca tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiente. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y habitantes que no tienen acceso a carreteras pavimentadas. Esto se considera como un grado de accesibilidad a carretera pavimentada, es uno de los indicadores que se incluyen para la definición de estas áreas prioritarias. Y vemos nada más como una pequeña muestra de municipios rurales de atención prioritaria, estos 5 municipios del estado de Oaxaca. ¿Para qué los vemos? Para que nos demos cuenta, por ejemplo, que en el caso del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, se considera que tiene un grado medio de marginación, un grado bajo de rezago social, pero se considera que es un municipio con menos del 40% de población indígena en hogares y más de 5.000 indígenas en hogares dentro de su población o presencia de pueblos con pocos hablantes de lengua indígena. En el municipio de Asunción, Asunción, Cacalotepec, también en Oaxaca, es un municipio con 40% y más población indígena en hogares. Y así vemos la descripción, por lo menos de estos 5 municipios que le presentamos como una muestra de las características que tienen estos municipios de atención prioritaria en el estado de Oaxaca. Vemos, por ejemplo, el caso de Asunción Nochistlán,
que tiene un nivel medio de marginación, un grado de rezago social bajo, pero que también, por ejemplo, el 30% de la población se considera afrodescendiente, el nivel delictivo es medio, pero hay un 22.15% de personas que viven en pobreza extrema. Y también hay, fíjese usted, este dato es muy curioso, también hay un 12.96% de la población que tiene un alto grado de que no tiene accesibilidad a carreteras pavimentadas. El 12.96% de la población de Asunción Nochistlán en Oaxaca no tiene acceso a carreteras pavimentadas. Y usted dirá, bueno, pues ya eso es muy extraño, sí. Es extraño que hablemos de un indicador del grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas a estas alturas del siglo en México, y sin embargo hay comunidades que no tienen acceso a carreteras pavimentadas en el país. En el caso particular de Oaxaca, los porcentajes de personas que no tienen acceso a carretera pavimentada son altos. Por ejemplo, Asunción, Cacalotepec, 66.43%. En el caso de Acatlán de Pérez Figueroa, el 28.31% no tiene acceso a carretera pavimentada. En los casos de los municipios veracruzanos rurales, considerados de atención prioritaria, también tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiente. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y en algunos casos altos niveles delictivos. También es bajo su grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas. Y nada más como muestra de lo que sucede en el estado de Veracruz, vemos casos como el municipio de La Antigua, que tiene muy bajo grado de marginación y muy bajo grado de rezago social, pero el municipio de La Antigua tiene por lo menos un 30% de población que se considera afrodescendiente, tiene un alto nivel delictivo, tiene un 5.60% de personas en pobreza extrema y un 0.09 de población que no tiene acceso a carretera pavimentada. En ese punto están en mejor que otros municipios. Pero lo que es notorio en el caso de esta muestra de 5 municipios de Veracruz que requieren atención prioritaria es que cuando vemos el nivel delictivo, vemos que por lo menos en 3 de 6 el nivel delictivo es muy alto. Todo esto sirve para describir la pobreza que todavía se vive en muchos estados de la República. Las mismas características definen a los municipios rurales de Chiapas, con altos grados de marginación, en los cuales predominan los habitantes indígenas y afrodescendientes. Y si usted lo quiere ver con calma, en la diapositiva número 17, en esta diapositiva número 17, vemos el caso particular de 5 municipios de Chiapas que sirven como muestra y referencia de las condiciones en las que se encuentran los municipios rurales de atención prioritaria. También vemos que una de las características que tienen estos municipios es que tienen porcentajes considerables de personas en pobreza extrema. En el caso de Acacoyagua, por ejemplo, las personas en pobreza extrema representan el 21.60%, el 28.11% en Acala. Hay un 20.22% en Amatenango de la Frontera y en Amatenango del Valle. El 42.92% de las personas viven en pobreza extrema. Por eso están clasificados como municipios rurales de atención prioritaria. Las entidades con más zonas de atención prioritaria urbanas y por lo tanto más áreas geoestadísticas básicas son el Estado de México con 3.522 áreas de atención prioritaria, Jalisco con 3.285, Guanajuato con 3.052, Veracruz con 2.022 y Oaxaca con 2.482. Estamos hablando del número de pequeñas comunidades en donde la gente vive en condiciones muy precarias. Y estamos hablando
de estados que en teoría tendrían un desarrollo económico más favorable que la mayoría del resto del país, como Estado de México, Jalisco, Guanajuato. Bueno, en el Estado de México es muy elevado el número de municipios en los cuales hay zonas marginadas de alta prioridad, pero los más relevantes son Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tlanepantla y Cuautitlán Izcalli. Y veamos lo siguiente. Mire, vamos a la diapositiva 19. En esta diapositiva 19 vemos a la derecha, en la última columna de la derecha, lo que se denomina áreas geoestadísticas básicas que requieren atención prioritaria en municipios urbanos. Y vea usted, por ejemplo, cómo en Atizapán de Zaragoza, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, hay una comunidad, una localidad que se llama Ciudad López Mateos. Todos esos números que usted ve a la derecha representan comunidades, grupos de personas que viven en situaciones de pobreza o de precariedad muy por encima del estándar del resto del país. Cada uno de los numeritos que usted ve es una comunidad y en cada una de esas comunidades hay un número considerable de personas que viven en condiciones de pobreza extrema o en situaciones muy precarias. Vea usted, por ejemplo, el caso de Naucalpan de Juárez. Es impresionante el número de pequeñas comunidades que requieren atención prioritaria porque viven en condiciones de pobreza. Lo mismo cuando vemos en la última columna de la parte inferior donde vemos a Chimalhuacán. Chimalhuacán vemos qué enorme cantidad de comunidades requieren atención prioritaria porque viven en condiciones precarias. Pero cuando nos vamos a la diapositiva 20, en esta diapositiva 20 es impresionante el número de comunidades de Ecatepec de Morelos. En Ecatepec de Morelos es impresionante la cantidad de áreas geoestadísticas básicas, es decir, pequeñas comunidades de personas que viven en situación de pobreza o de extrema pobreza. Nada más échele usted un número por cada una de las hileras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comunidades en la primera hilera, en la primera franja. Y si lo multiplica por el fondo de las columnas, se va a dar cuenta que es una cantidad impresionante de pequeñas comunidades en Ecatepec de Morelos que requieren atención prioritaria. Este mapa numérico es el que muestra con toda claridad los altos índices de marginación en municipios como Ecatepec de Morelos, o como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva 20, en Ixtapaluca, que es como una cuarta parte de los pobres que viven en Ecatepec de Morelos. Pero si nos vamos a la diapositiva 21, vemos otra gráfica que refleja la pobreza en el Estado de México en razón de las comunidades que requieren atención prioritaria. Vea usted en Ciudad Nezahualcóyotl cuántas comunidades requieren atención prioritaria. Cada número que usted ve es una comunidad que requiere atención prioritaria. Lo mismo en el caso de Tlalnepantla y lo mismo en el caso de Cuautitlán Izcalli. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en municipios que se presume que tienen un desarrollo aceptable todavía existan tantas pequeñas comunidades que requieran atención prioritaria porque son pobres, extremadamente pobres y muy marginados? En el caso de Jalisco, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara concentran una gran cantidad de colonias con personas que padecen altos grados de pobreza. Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan concentran un número considerable de áreas geoestadísticas básicas urbanas, es decir, pequeñas zonas dentro de algunas colonias en donde la gente vive en condiciones de extrema pobreza o de extrema precariedad por la carencia de servicios y de recursos. Vea usted
Usted pensaría cuando se imagina Guadalajara, pues Guadalajara muy próspera, la perla de Occidente, la capital del estado de Jalisco, Jalisco un estado muy próspero y pujante, pero aún así, vea usted la enorme cantidad de comunidades, tan solo en Guadalajara, que requieren atención prioritaria en el estado de Jalisco. En Tlajomulco de Zúñiga, el número de comunidades en extrema pobreza es menor, pero si nos vamos a Tlaquepaque, vemos que también hay un número muy considerable de comunidades que requieren atención prioritaria porque necesitan ayuda urgente, porque la gente necesita apoyo para por lo menos, por lo menos sobrevivir con un mínimo de decoro. Y estamos hablando de un estado como Jalisco. Vamos a la diapositiva 24. En esta diapositiva 24 también observamos un mapa que refleja la pobreza, por ejemplo, en Tonalá. Tonalá es uno de los principales municipios metropolitanos del área metropolitana de Guadalajara. Zapopan, en la parte de abajo, Zapopan es considerado el municipio más rico del estado de Jalisco. Estamos en la diapositiva 24. En esta diapositiva 24 vemos el mapa de la pobreza en Zapopan. Uno no se imaginaría porque incluso los gobernantes de Zapopan dicen, hombre, nosotros estamos muy bien, hemos avanzado mucho, hemos trabajado mucho por el bienestar de la gente. Sin embargo, vean ustedes todos estos números en Zapopan, cada uno de esos números refleja una comunidad, un área geoestadística básica, un núcleo urbano pequeño en donde la gente vive en condiciones verdaderamente precarias de pobreza extrema. Bueno, otro estado que se considera con aceptable nivel de desarrollo como Guanajuato también ofrece un panorama de pobreza y marginación. Es impresionante, así impresionante, la enorme cantidad de áreas geoestadísticas básicas urbanas, es decir, pequeñas comunidades que requieren atención prioritaria en la ciudad de León. Se supone que la ciudad de León es la ciudad más industrial de Guanajuato. Se supone que es donde debiera de haber más trabajo y oportunidades. Pero si vemos la diapositiva número 26, vea nada más usted en esta diapositiva 26 la enorme cantidad de pequeñas comunidades o núcleos urbanos. Solo en la ciudad de León, Guanajuato, solo en la ciudad de León, Guanajuato, todos estos números representan pequeñas comunidades en la ciudad de León, Guanajuato, que requieren atención prioritaria y que van a ser etiquetados recursos especiales en el presupuesto federal para apoyar a esas comunidades. Es impresionante la cantidad de pequeñas comunidades urbanas en la ciudad de León que viven en condiciones verdaderamente precarias. Vea usted, si quiere contarlos, hágalo, pero es impresionante. Creo que de todos los mapas de la pobreza que hemos presentado hoy en estas diapositivas, la que vemos en el número 26 es la más impresionante y corresponde a la ciudad de León, la ciudad supuestamente más industrial, con más oportunidades del estado de Guanajuato. Es donde también, de acuerdo con este mapa, se concentra la pobreza de las zonas urbanas de atención prioritaria en el estado de Guanajuato. Y vemos otros municipios de Guanajuato donde también tienen problemas serios de pobreza, como Salamanca, Irapuato, Dolores Hidalgo y Celaya. Este mapa que nos ofrece, que podemos ver en lo que es la declaratoria de municipios de zonas rurales de atención prioritaria y de zonas urbanas de atención prioritaria, incluida en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2026. Esto nos da una idea muy clara de la pobreza en el país. ¿Por qué? Pues porque son zonas que de acuerdo con el proyecto de presupuesto para el 2026, son zonas que están declaradas como zonas o como áreas urbanas o rurales que requieren atención prioritaria porque viven en condiciones de marginación. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, buenas noches, descansen ustedes.